Jope, esta app ya me tiene harta. Es que siempre están los niños cenando por allí, nunca me invitan. Es que estoy harta de ellos. ¡Hala! Un enlace de una nueva aplicación. Me la voy a descargar. Bueno, voy a poner mis datos, mi nombre, lo que me gusta BTS, mis apellidos, mis años y lo que me gusta. Hola, veo que te gusta mucho BTS. ¿Has ido a algún concierto alguna vez? Hola, sí, fui el año pasado sola porque ningún amigo quiso venir conmigo. ¡Qué valiente! Deben de gustarte mucho para ir sola. Nadie lo sabe porque si no mi madre no me hubiera dejado ir. Le dije que fuimos toda la clase. No tengas miedo a decir la verdad. Yo a veces voy sola al cine cuando se estrena una película que me encanta y a todos le viene mal venir. Seguro que para ti es fácil. Tendrás mucha gente que te aprecie a tu alrededor. Me ha costado lo mío. A veces tienes que tener cuidado de quién confías. ¿Dónde fue al concierto al que fuiste? En el puerto de Alicante. No puede ser. Si fue en mi ciudad. Fue el concierto al que fui. ¿Estuviste ahí? Yo soy de Madrid, pero mi padre vive en Alicante y estaba con él esas vacaciones. Me hubiera dado vergüenza. Me hubieras visto allí sola. Ha salido nuevas fechas de sus conciertos. Sí, las he visto, pero no sé qué excusa poner ahora. Si quieres te puedo dar ideas para volver a mentir a tu madre o poder ayudarte a no ir sola. No creo que puedas ayudarme. Espera, dame un minuto. ¿Qué quieres, mamá? ¿Puedes ir al supermercado a comprar una barra de pan? Estaba haciendo unas cosas, pero sí, puedo ir. Gracias, cariño, pero date prisa que vamos a comer ya. Vale. ¡Ay, no! Me he dejado el móvil. Ah, tengo 10 euros. ¿Qué tal todo, cariño? Bien, ¿he tardado mucho? Nada, has sido muy rápida. Cuando acabe de comer me tengo que subir a la habitación a estudiar muy rápido. Claro, y si quieres hablar de algo, sabes que yo siempre estoy cerca. Perdona, no he podido contestarte. ¿Quedaré en el centro comercial para recoger las entradas del nuevo concierto? No sé, no tengo excusa para ponerle a mi madre todavía. Hola, ¿realmente tienes que ponerme una excusa? ¿Por qué no dices la verdad? Porque si le digo la verdad, no me dejará ir. Vale, no quiero agobiarte. Recogemos las entradas y decides tú lo que quieres hacer. Gracias por entenderme. ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Quién eres? ¿Crees que puedes decidir a quién conocer tú sola? ¿Jamás has pensado si esa persona podría hacerte daño? 2 de cada 5 personas que conocen en redes no son las personas que ellos creían. Secuestros, robos, decepciones, es lo más común en situaciones así. Tienes un entorno perfecto a tu alrededor para conocer gente nueva, para enseñar tu personalidad. Hoy ibas a quedar con una persona que no sabías quién era. Pues yo creo que estáis muy equivocados porque no sabéis la persona que era
y era una persona magnífica. Incluso me invitó a salir para un concierto de BTS. Hola, ¿sois la empresa de detectives? Bien, necesito que vayáis al centro comercial mañana a las 12 y me traigáis a mi hija. Entonces, ¿eres tú, mamá? He intentado protegerte toda la vida y lo seguiré haciendo. Tienes que conocer a tus amigos en la vida real, no en aplicaciones. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señora. Hemos visto infinitos casos similares. Cambiando de tema, lo que tenéis que hacer ahora mismo es solucionar la relación entre madre e hija. Volvamos a casa, hija. Buah, no va a venir. ¡Baja un segundo, Ana! Hola Ana, ¿qué tal si vienes a mi casa, merendamos y de paso hacemos los deberes? Genial, me encantaría.